Lo que hizo Vladimir Putin esta semana cruzó una línea que la Casa Blanca esperaba que se mantuviera. Cuando esa línea se rompió, Estados Unidos no dudó. Respondió con claridad, firmeza y un ultimátum que Moscú no puede ignorar. Esta noche analizamos todos los elementos, el contenido de ese ultimátum, la lucha desesperada de Ucrania por sobrevivir y las consecuencias si Putin decide no cumplir. Porque conviene dejarlo claro desde el principio. Esto no es simplemente otro episodio más de la guerra, es el momento que puede definir cómo termina el conflicto. Durante semanas los indicios estuvieron ahí, no en comunicados oficiales ni en cables diplomáticos formales, sino en señales de que Vladimir Putin estaba preparando algo fuera de lo común. Putin siempre ha sido agresivo, pero también metódico. Sus movimientos solían seguir una lógica reconocible, un patrón casi predecible. Lo que alarmó a Washington este mes fue precisamente la ruptura de ese patrón. El ritmo desapareció, y los servicios de inteligencia saben que cuando el Kremlin guarda silencio, suele ser la antesala de una escalada. Los analistas comenzaron a detectar anomalías claras, rotaciones inusuales de tropas cerca de la frontera ucraniana, el reposicionamiento repentino de activos nucleares tácticos, un aumento significativo de comunicaciones cifradas entre Moscú y mandos sobre el terreno, y un silencio casi total en los medios controlados por el Kremlin. Todo se apagó al mismo tiempo, y cuando Putin se calla, algo importante está a punto de ocurrir. Altos funcionarios del Pentágono empezaron a seguir patrones que no encajaban con ejercicios rutinarios ni con despliegues defensivos estándar. No se trataba de maniobras, eran preparativos para una acción que, de llevarse a cabo, alteraría de forma sustancial el curso de la guerra. Fue entonces cuando Washington concluyó que no podía seguir esperando. Estados Unidos había ofrecido a Putin margen de maniobra, salidas diplomáticas y oportunidades para salvar la cara, pero el Kremlin, convencido de que Occidente estaba cansado y dividido, optó por la escalada, una decisión que ahora tiene consecuencias que claramente no había previsto. A primera hora del martes, la inteligencia satelital estadounidense detectó un despliegue avanzado significativo de unidades mecanizadas rusas, incluidas columnas de blindados pesados que no se habían utilizado en más de 14 meses. Este tipo de activos solo se moviliza cuando Moscú quiere enviar un mensaje muy concreto: preparación para una gran ofensiva, consolidación territorial o el inicio de un asedio prolongado. Los analistas no podían determinar con certeza cuál de estos escenarios estaba en marcha, o si se trataba de todos a la vez, pero una cosa estaba clara: Rusia estaba cambiando su postura militar. Cuando una potencia nuclear modifica su despliegue sin explicación, aunque sea de forma limitada, Washington presta atención. En cuestión de horas comenzaron consultas de emergencia entre la Casa Blanca, el Pentágono, el Departamento de Estado y los aliados clave de la OTAN. De esas conversaciones surgió algo inédito. Por primera vez desde el inicio de la invasión, Estados Unidos emitió lo que funcionarios describen como un ultimátum condicional. Las exigencias son directas y no dejan lugar a interpretaciones. Primero, la retirada completa de las fuerzas rusas de los territorios ocupados desde febrero de 2022. Segundo, el reconocimiento formal de la soberanía ucraniana sobre Crimea, acompañado de un calendario para una transición negociada. Tercero, el cese verificable de los ataques contra infraestructuras civiles. Y cuarto, quizá lo más significativo, la devolución de todos los niños ucranianos deportados forzosamente a Rusia. No son recomendaciones, son condiciones. Y Putin tiene un plazo para responder. El mensaje emitido desde Washington no fue habitual ni simbólico, fue urgente. Una y otra vez, altos cargos describieron los últimos movimientos de Putin como imprudentes, desestabilizadores y sobre todo, como el resultado de una grave mala lectura de la determinación occidental. Pero los ultimátums solo funcionan si quien los recibe duda. Ucrania no dudó. Su respuesta fue inmediata y, según analistas militares, una de las más coordinadas y contundentes desde que comenzó la guerra. En cuestión de horas tras el anuncio estadounidense, las fuerzas ucranianas lanzaron una operación de múltiples frentes en territorio ocupado por Rusia. No fueron ataques limitados ni gestos simbólicos. Fueron operaciones de precisión ejecutadas con sistemas occidentales avanzados que Kiev
solo emplea cuando busca alterar el equilibrio del campo de batalla. Misiles ATACMS de largo alcance alcanzaron centros de mando en Lugansk ocupado. Misiles de crucero Storm Shadow golpearon nodos logísticos en Crimea y fuerzas especiales ucranianas llevaron a cabo operaciones de infiltración detrás de las líneas rusas que, según informes, siguen en curso. Esto no fue una acción defensiva, fue una declaración política y militar. Ucrania, respaldada por una renovada determinación estadounidense, no está retrocediendo, está avanzando. El Estado Mayor ucraniano confirmó ataques de precisión contra objetivos rusos de alto valor, incluido un puesto de mando en Sebastopol que había sido reforzado recientemente como parte de los preparativos para una ofensiva de primavera. Ucrania golpeó antes de que Rusia pudiera ejecutar sus planes. Atacó rutas de suministro clave, depósitos de munición y sistemas de defensa aérea destinados a proteger refuerzos entrantes. En términos claros, Ucrania atacó el sistema nervioso de la ocupación rusa, la logística que habría hecho viable una nueva ofensiva. Por eso, el ultimátum de Washington era tan urgente. El despliegue de Putin no era simbólico, era operativo, y Ucrania, plenamente consciente de ello, respondió con fuerza. No de forma impulsiva, sino con una estrategia calculada y precisa. No atacaron centros de población ni infraestructuras civiles, golpearon nodos de mando, líneas de suministro y la maquinaria misma de la guerra, y lo hicieron con contundencia. Analistas militares que siguieron los ataques los describieron como operaciones clásicas de armas combinadas, el tipo de guerra moderna que no solo exige armamento avanzado, sino también entrenamiento sofisticado, coordinación precisa y una inteligencia de alta calidad. Todo ello demuestra algo esencial. Ucrania ya posee esas capacidades, y el mensaje para Moscú es inequívoco. La era de las ganancias fáciles ha terminado. Aquí es donde el contexto adquiere una dimensión aún más relevante. Los servicios de inteligencia creen ahora que el último despliegue militar de Putin tenía un objetivo claro: poner a prueba la cohesión del apoyo occidental tras meses de incertidumbre política tanto en Washington como en varias capitales europeas. El Kremlin quería comprobar si la alianza se resquebrajaría bajo presión. Ocurrió exactamente lo contrario. Estados Unidos no vaciló, emitió un ultimátum tan directo y tan explícito que incluso en Moscú fue imposible ignorarlo. No es sencillo captar la atención del Kremlin, pero esta vez Washington lo logró. Expertos en defensa, hablando bajo condición de anonimato, describen la estrategia de Putin como una escalada coercitiva. Elevar deliberadamente el nivel de tensión para forzar negociaciones en términos favorables a Rusia, confiando en que Occidente no estaría dispuesto a asumir el coste de una respuesta más firme. La respuesta de Ucrania y sus aliados dejó claro que ese cálculo fue erróneo. Los ataques no solo fueron precisos, fueron ejecutados con una sincronización casi perfecta. Las defensas aéreas rusas apenas tuvieron margen de reacción. Ese detalle es crucial. Demuestra algo fundamental sobre la capacidad de inteligencia de Ucrania. Kiev ya no se limita a reaccionar a los movimientos rusos, los anticipa, opera dentro del ciclo de decisión del adversario. Y esa es una ventaja estratégica que no se compra con dinero. Se construye sobre confianza, coordinación y el intercambio de inteligencia en tiempo real con socios occidentales. Anoche, esa cooperación dio resultados tangibles. A medida que avanzaba la jornada, fueron conociéndose más detalles sobre la magnitud de la respuesta ucraniana. Unidades de la Fuerza Aérea realizaron más de 40 salidas en apenas 6 horas, obligando a aeronaves rusas a retirarse de posiciones avanzadas. Drones navales atacaron buques de la flota rusa del Mar Negro, que habían sido reposicionados en los últimos 3 días. Y, de forma paralela, unidades de ciberoperaciones, actuando en coordinación con socios occidentales, interrumpieron redes de comunicación utilizadas por las autoridades de ocupación rusas para gestionar la logística. Esto no fue simplemente una respuesta militar ni un contraataque táctico, fue una demostración de coordinación estratégica, guerra de espectro completo, y precisamente ese es el terreno en el que Rusia ha mostrado mayores dificultades desde los primeros meses de la invasión. Cada avance ruso ha sido respondido por Ucrania con acciones que complican su logística, fragmentan su mando o reducen su eficacia operativa. Lo ocurrido anoche no fue una excepción. De hecho, puede haber sido la demostración más completa de capacidad militar ucraniana hasta la fecha. Conviene recordar el punto de partida. Putin estaba convencido de que esta guerra duraría 3 días,
Creía que Kiev caería en un fin de semana, que el gobierno ucraniano colapsaría, que el ejército se rendiría y que Occidente se limitaría a emitir comunicados de preocupación antes de pasar página. 2 años después, la realidad es exactamente la contraria. El ejército ucraniano es más fuerte que en febrero de 2022. El apoyo occidental está más coordinado que nunca y Estados Unidos ha formulado exigencias que entonces habrían sido impensables. Putin se equivocó. Se equivocó al subestimar la resiliencia ucraniana, se equivocó al malinterpretar la unidad occidental y sobre todo se equivocó al dudar de la determinación estadounidense. Ahora está comprobando que esos errores tienen consecuencias. Consecuencias que no se borran con propaganda ni se neutralizan con amenazas. Consecuencias que se miden en equipos destruidos, territorio perdido y una campaña militar que se ha convertido en un atolladero estratégico. Lo que hace este momento especialmente crítico y peligroso es el contexto interno en el que se produce la última escalada de Putin. Dentro de Rusia, las presiones se acumulan. Los sectores más duros del estamento militar exigen una movilización total. Los oligarcas reclaman alivio de sanciones y normalización económica. Los nacionalistas quieren más territorio y anexiones permanentes. Y una población agotada por las bajas, el deterioro económico y el aislamiento internacional desea sencillamente que la guerra termine. Putin intenta equilibrar todas esas tensiones mientras dirige una guerra que ha costado a Rusia más de 300.000 bajas y miles de millones en material destruido. Cuando líderes en esa posición optan por movimientos bruscos y agresivos, no lo hacen desde la fortaleza, lo hacen desde la presión, desde la vulnerabilidad. Washington lo entiende. Por eso el ultimátum se emite ahora, no como provocación, sino como cálculo estratégico. Estados Unidos apuesta a que Putin, presionado internamente y enfrentado a reveses militares, pueda verse obligado a negociar de forma seria. Pero el mensaje es claro: si no lo hace, la alternativa no es la retirada estadounidense, es la escalada, un ultimátum que deja claro que Washington no está dispuesto a aceptar un conflicto congelado en los términos dictados por Moscú. Ese ultimátum, que ya circula por los canales diplomáticos internacionales, está diseñado para enviar una señal inequívoca. Estados Unidos no aceptará un conflicto congelado bajo condiciones impuestas por Rusia. Funcionarios de la administración lo expresaron sin rodeos al señalar que el reciente despliegue militar ruso es incompatible con cualquier discurso serio sobre una solución diplomática. Traducido al lenguaje político habitual, el mensaje es claro: vemos lo que está haciendo Moscú y no vamos a permitir que funcione. Ese tono no es habitual en el Departamento de Estado y solo aparece cuando lo que está en juego es verdaderamente grave. En este caso, lo es: la supervivencia de Ucrania como Estado independiente, la arquitectura de seguridad europea construida durante 7 décadas y un principio básico del orden internacional, que las fronteras no se cambian por la fuerza. Esta noche, Estados Unidos trazó una línea, no con retórica ni advertencias vagas, sino con exigencias concretas y consecuencias explícitas. El mundo observa ahora si Putin decide cruzarla o si, por primera vez en meses, opta por dar un paso atrás. Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se dirigió a la nación con un discurso sobrio y firme. No elegimos esta guerra, pero sí elegiremos cómo termina, afirmó. Cada misil que lanzamos, cada posición que defendemos, cada sacrificio de nuestros soldados tiene un único propósito: garantizar que Ucrania sobreviva. Zelensky también se dirigió directamente a los aliados occidentales. Agradeció el apoyo de Washington, Londres, Berlín y Varsovia, pero subrayó algo más importante que la gratitud: resultados. Resultados en el campo de batalla. Resultados que demuestran que la ayuda no es en vano. No fueron palabras vacías. Fueron las declaraciones de un líder plenamente consciente de la magnitud del momento. Zelensky sabe que este ultimátum, esta confrontación directa, puede determinar si Ucrania seguirá existiendo como nación independiente dentro de 10 años, y actúa en consecuencia. La situación se vuelve aún más preocupante cuando se observa el contexto regional. Los movimientos de Putin no se limitaron a Ucrania. En paralelo al despliegue militar,
Fuerzas bielorrusas realizaron ejercicios inusuales cerca de la frontera polaca. Buques de guerra rusos se reposicionaron en el mar Báltico y unidades cibernéticas rusas intensificaron ataques contra infraestructuras de la OTAN. Todo ocurrió en un margen de apenas 72 horas. Cuando el Kremlin mueve varias piezas al mismo tiempo, no es casualidad. Indica que algo de mayor alcance está en marcha. Ya no se trata solo de Ucrania, se trata de poner a prueba todo el sistema de seguridad occidental. Putin quiere saber si la OTAN resistirá, si la alianza se fracturará bajo presión, si algunos países priorizarán intereses nacionales sobre la defensa colectiva. Esta noche obtuvo una respuesta clara. La alianza se mantiene unida y Ucrania, respaldada por Estados Unidos, está luchando con más determinación que nunca. Los analistas contemplan ahora varios escenarios. Uno es que Putin esté preparando una última gran ofensiva para conquistar territorio antes de cualquier negociación. Otro, que busque aumentar su capacidad de presión elevando el nivel militar para obtener mejores condiciones en la mesa de diálogo. El escenario que más inquieta a los responsables occidentales es un tercero, que Putin intente provocar una respuesta directa de la OTAN que le permita justificar una movilización total dentro de Rusia. Pero hoy Ucrania neutralizó esa opción. No esperó a que las fuerzas rusas se concentraran. No aguardó a que comenzara la ofensiva. No pidió permiso. Atacó primero. Atacó con contundencia. Y dejó claro que el despliegue militar ruso no quedará sin respuesta. Lo que estamos presenciando es una prueba de determinación. Putin quiere comprobar si Occidente parpadea. Ucrania quiere demostrar que resistirá el tiempo que haga falta. Washington intenta contener una escalada mayor mientras apoya una victoria ucraniana. Europa busca evitar una guerra más amplia sin romper la unidad de la alianza. Todos estos objetivos están en tensión. Todos requieren un equilibrio extremadamente delicado y todos serán puestos a prueba en los próximos días y semanas. Esta no es la conclusión de la historia, es el inicio de su capítulo más decisivo. Funcionarios de alto nivel confirman que se vigilan las comunicaciones rusas las 24 horas del día. Señalan que el liderazgo del Kremlin se encuentra en repliegue tras los ataques ucranianos, que los mandos militares rusos solicitan refuerzos que Moscú quizá no pueda proporcionar, y que la escalada de Putin forma parte de una estrategia más amplia para fracturar la unidad occidental antes de unas posibles negociaciones de paz, pero Ucrania no retrocede, al contrario, avanza. Su respuesta, rápida, precisa y devastadora, envió un mensaje claro a Moscú: la agresión tiene consecuencias. Y envió otro igualmente importante a Washington: el apoyo estadounidense está dando resultados reales, medibles, capaces de cambiar el rumbo de la guerra. A medida que la situación evolucione, se conocerán más detalles sobre lo que Putin pretendía lograr con esta escalada. Lo que ya sabemos es que el ultimátum estadounidense llegó en el momento justo. Unificó el mensaje occidental cuando más falta hacía. Dio cobertura diplomática a la acción militar ucraniana y dejó claro al Kremlin que la era de la presión gradual ha terminado. Lo que ocurra a continuación dependerá de las decisiones que Putin tome en las próximas 72 horas. Si cumple siquiera parcialmente, este momento será recordado como el punto de inflexión que condujo al final de la guerra. Si opta por una nueva escalada, Ucrania y sus aliados ya han demostrado que están preparados, que tienen capacidad y que responderán. Esta noche, por primera vez en meses, Putin parece dudar. El silencio del Kremlin es llamativo, demasiado, y cuando Putin guarda silencio es porque está calculando, sopesando opciones, porque hoy ha vuelto a aprender una lección que ya debería conocer. La agresión tiene consecuencias. Los errores de cálculo se pagan caros y Ucrania no se rendirá. Esta historia está lejos de terminar, pero hay algo que ya es indiscutible. Estados Unidos ha marcado una línea. Ucrania está luchando para defenderla y el mundo entero observa atentamente lo que vendrá después. Nosotros seguiremos aquí, analizando cada paso a medida que se desarrolla la siguiente fase de este conflicto.